montado en un avión, voy camino a Nueva York. Paso día y noche corriendo por ti, en mi moto doy mis vueltas a tu casa buscando ser felicidad. Toda pena que te empaña tu sonrisa. Gracias por quererme tanto, bella amada mía. René Farray Nieves, quien naciera en San Juan de Puerto Rico un 2 de noviembre de 1967, hizo parte de la época dorada de Menudo. Como solista grabó los álbumes Mi Música de René, formó parte del Proyecto M junto a Xavier Serviá, Ray Reyes y Johnny Lozada, grabando 4 discos. Ha participado como integrante de la reunión de los ex Menudos, conocida como El Reencuentro. Trabajó como entrenador personal y reside desde hace algún tiempo en Miami. Es conocido por su interpretación del tema Súbete a mi moto, que lo hiciera famoso en su estancia en el fenómeno puertorriqueño. Otras canciones en el grupo Menudo en las que participó son Chiquitita, Fuego, Es Navidad, etc. Farray es entrenador en Miami, pero una enfermedad de los intestinos hereditaria llamada divertículos casi le arrebata la vida, por lo que debe mantener una rigurosa alimentación de por vida. René asegura que el dolor es indescriptible y estuvo 2 semanas en terapia intensiva. Además de la llamada de Fernando Salaverry, quien padece de esclerosis múltiple, le dio ánimos a René para que siguiera con vida. A su salida del grupo Menudo fue reemplazado por Charly Mazzò, con quien compartiera escenario en El Reencuentro. En junio de 2022 fue anunciado como entrenador de la segunda temporada del concurso peruano La Voz Senior. El exintegrante del grupo Menudo revela que ser entrenador en La Voz Senior es una experiencia única en su vida artística. Hasta el fin de los tiempos, René Farray será recordado como integrante de la etapa dorada del grupo Menudo, una experiencia que definitivamente marcó su vida y una carrera que ha tratado de mantener vigente. El recuerdo de una época inolvidable lo une a una legión de seguidoras que al verlo traen a la memoria los años maravillosos. Y esa sensación de nostalgia es la única que lo inunda cuando pisa el set de La Voz Senior. El llamado para integrar el programa fue una sorpresa para mí, no lo esperaba. Es la primera vez que yo hago un formato como este en mi vida y es espectacular, sobre todo por la parte emocional y en busca de una nueva oportunidad que casi siempre se la dan a personas que son mucho más jóvenes, dijo Farray. En una entrevista para un medio radial peruano, René expresó lo siguiente. Exactamente, eso es lo que te digo yo. Yo ya no soy un nene tampoco, tengo 55 años. Las oportunidades a estas alturas de nuestras vidas las valoramos 10 veces más que cuando éramos jóvenes. El negocio ha cambiado mucho. Ya no es lo que era antes con las casas disqueras, la gira de promociones y esto. Hoy es otra cosa, es todo lo que es la música, ha cambiado en todos los aspectos, en cómo se vende, cómo se consume, todo es pura tecnología. Exacto, creo que hay una saturación en el mercado. Con la tecnología es muy fácil grabar, subir a plataformas, pero eso lo hacen miles en el mundo cada día. En mi época, en los 80s, que es mi generación, un tema que duraba sonando fuerte, por lo menos duraba 4 o 5 meses en la radio y uno muerto de la risa. Ahora no, hay que subir un tema nuevo cada mes para estar vigente. Esos temas han trascendido de generación en generación. Eso no pasa con mucha música y menos con la de ahora. No sé qué decirte, me la pusiste difícil. Creo que la música de antes tenía más contenido, especialmente en las letras.
Y lo he contado varias veces, desde el primer día en que llegamos a este hermoso país fue la locura. La gente se metió a la pista de aterrizaje en el aeropuerto y los aviones no podían aterrizar. Te cuento que eso solo pasó aquí, mientras que en Venezuela y México tuvimos que trabajar mucho antes de llegar a convocar multitudes. Aquí fue diferente, fue desde el inicio. Es verdad, ya no estoy, pero los muchachos siguen haciendo sus shows. Yo tengo muchos deseos de hacer mi propia música y además presento en vivo mi propio espectáculo. Esa es la razón por la que no me junto con ellos, pero repito, no tengo ningún desacuerdo con los muchachos. Cada vez son más los exintegrantes de Menudo quienes apoyamos las declaraciones ofrecidas por Roy en el documental Menéndez más Menudo, Voice Betrayal, donde él hace referencia a los abusos que hizo el señor Edgardo Díaz y el ejecutivo de la disquera RCA Records, el fallecido José Menéndez. Así es, en mi cuenta de Instagram decidí romper el silencio y le recomendé a mis casi 110,000 seguidores ver esa desgarradora serie. Allí posteé lo siguiente: ahora sí estamos hablando, no tienen idea de lo que se viene, esto es solo el comienzo, la punta del iceberg, TikTok, TikTok. Con esto quise dar a entender que comenzó el conteo regresivo para que el señor Edgardo Díaz responda por todos los actos que cometió. Por fortuna, en mi cuenta de Instagram, esto que escribí generó más de 5,000 me gusta y más de 1,000 comentarios. Inclusive, mis hermanos ex Menudo también hicieron parte de mis publicaciones, como el mismo Roy Roseló, Raúl Reyes, hermano de Ray, Robert Avellanet, Jonathan Montenegro, Alexis Grullón y el NDU Pablo Portillo, quienes aplaudieron el valor de denunciar públicamente al señor Díaz. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieran. Recuerden también que con su donación, yo a cambio les entregaré un sticker de super me gusta que los distinguirá como un auténtico fan de Menudo y de nuestro canal. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro. Retro.